Y luego vamos a ver que podemos tener 2, 3 basales por cada planta. O tenemos también, ¿sí? 2 o 3 hijos de basales o la zona de reserva por cada tallo. ¿Sí? Estamos hablando nosotros que podemos producir entre 150 y 200 tallos por planta, por metro cuadrado, por año. ¿Sí? Y la zona de producción, y ahí tenemos la poda subiendo, la poda bajando, que ustedes ya vieron la estructura. Y en la zona de producción, ustedes van a tener tallos arriba de 40 centímetros. Ya los tallos son comerciales, ¿sí? Se van a cortar, dejando entre 12 y 15 centímetros de la zona de reserva a zona de producción, para que la zona de producción se mantenga subiendo, ¿sí? Y ya después tendremos que hacer la zona bajando. También es importante que ustedes me puedan identificar el punto de corte. El punto de corte es cuando el cáliz, prácticamente en algunas variedades, tiene un ángulo de 90 grados. Como lo pueden ver, en el cultivar rojo, el cáliz va a bajar, prácticamente va a estar a 90 grados con respecto al tallo. En otras variedades, como los amarillos, el cáliz, ¿sí?, del botón va a estar abrazando el botón floral. Va a estar abrazando el botón floral para su punto de corte. Y cuando ponemos prácticas como la malla, para que presione la malla, cuando se pone una malla, espero otras verla, cuando se pone la malla, pues no podemos distinguir el cáliz, si está en qué posición está. Pero tenemos que saber, como sus compañeros, el punto de corte, a cuántos días, ¿sí? Y podemos nosotros obtener el corte adecuado para que nuestra flor dure más. El punto de corte es ubicar el cáliz de la flor respecto al pedúnculo floral. ¿Sí? Ya hablamos que algunas variedades son 90 grados, otra es cerrado y la otra es paralelo al cáliz. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros la malla. Tenemos la malla que se coloca. Imagínense, estamos produciendo en cada hectárea, ¿sí?, o por metro cuadrado por año, estamos produciendo 150 tallos. ¿Cuántas mallitas o cuántas mallas deben estar sacándose para que podamos tener esa práctica? ¿Sí? Entonces, para generar brotes vigorosos, primero tenemos que hacer el descabezado o desbotonado en la formación de basales, ¿sí? Y luego el deschupunado, el quitar brotes laterales, ¿sí?, o bien algún brote del portainjerto. Se hace el enmallado en algunas ocasiones, más como alguna variedad que tiene algún problema con el golpe de sol, ¿sí? Entonces, si la malla es color blanco, le ayudaría mucho también a que se reflejara la insolación o los rayos del sol. El pinchado, ¿sí?, o toque de hoja. El pinchado o toque de hoja es importante. La poda, que tiene un objetivo principal, tiene un objetivo en cuanto a por qué se aplica cada actividad cultural. El desbrote, si algunas variedades pudiesen brotar, ¿sí?, al botón principal, ¿sí?, entonces se elimina. O bien cuando manejemos nosotros plantas en ramillete, rosas o tallos en ramillete, ahí tenemos que hacer un aclareo de los ramilletes para que tengamos 4, 3, ¿sí?, brotes o ramillete por cada tallo. Luego lo vamos a ver en la última diapositiva.
Recuerden que la programación de cortes son 60 días de corte a corte en verano y 65 días en invierno a una altitud de 600 a 1500 metros sobre el nivel del mar. O bien 70 días de corte a corte en verano y 80 días en invierno a una altitud de 2000 o más metros sobre el nivel del mar. Hemos visto que la mejor calidad de los tallos, ¿sí? y también botones florales se da a los 2300 o más metros sobre el nivel del mar. Obviamente son temperaturas más bajas, ¿sí? Días nublados, porque a esa altitud estamos hablando de casi de una zona, ¿sí? Cercana a un bosque, a una montaña. Hemos alcanzado en la llena Guazotepé tallos hasta de 1,20, 1,40 metros de longitud. Tallos. Sí. Pero en tiempos de invierno, de corte a corte, estamos hablando de 80 días. Y ustedes esto deben considerar para su programación. Deben considerar en dónde están produciendo. En los valles centrales de Oaxaca, está produciendo en Querétaro, en San Juan del Río Querétaro, están produciendo en San Martín Texmelucan, Puebla, están produciendo en el estado de Morelos. Entonces va a cambiar mucho el clima, va a cambiar la temperatura, la humedad relativa, y eso va a hacer aceleración o que se va retrasando el brote, el crecimiento. Cuando no tenemos ese conocimiento y usted quiere programar, lo más importante es que usted haga una marca. Corté, estamos en tiempos de verano, ¿cuántos días me hace de corte a corte? Y puede reducirse a 55 días. Pues estamos en invierno y puede incrementarse 5 días más. En vez de 60, tal vez hablemos de 65 o hablemos de 75. Entonces tiene que hacer una marca. Ahí en esas dos imágenes usted se da cuenta que se cortó arriba de una hoja de 5 foliolos, una yema reproductiva. Se va a marcar y usted va a seguir los días. Cuando llegó la rotación, cuando empezó el palmiche, cuando empezó el tamaño de chícharo o el tamaño del botón ya de bola o la apertura del botón floral. Porque usted va a programar una fecha exclusiva. Entonces debemos de conocer esta fenología, ¿sí? Usted le puede poner otros nombres a la etapa que usted considere y para que no se nos olvide. Palmiche, en forma de arroz, en forma de chícharo, en forma de garbanzo. ¿Cuántos días, sí, entre uno y otro etapa o evento fenológico? Sí, tenemos que hacer una pequeña gráfica, sí, de cuántos días. De hecho, pueden hacer ustedes una de cuántos días se lleva cada una de las etapas, sí, ese crecimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos programar un tallo floral, podamos programar un corte, una poda. Y recuerden, cuando la planta está en plena producción, en verano, y los precios son muy bajos, pues podemos tener una poda estipular, que nos permita meter la planta en reposo, en plena producción, y de ahí otra vez generar brotes cuando nuestros precios alcanzan mejor en la venta de cada tallo, en la venta de cada paquete, ¿sí? Inmediatamente que se cortan, ¿sí?, en un bonche de
el cortador inmediatamente se debe proteger con los tallos para su transporte, ¿sí? Para su transporte debe en una malla con papel, ¿sí? Inmediatamente de que se completa ese bonche o ese manojo, debe llevarse a hidratar los tallos. Deben hidratarse, ¿sí? Deben hidratarse para conservar su turgencia. Puede hidratarse en la cámara fría a temperaturas de la cámara fría de 10 a 14 grados centígrados, ¿sí? Y se debe hidratar por lo menos mínimo 2 horas, pero si se mantienen ahí hidratados sería mejor para evitar que el tallo se deshidrate. Y luego va a irse al empaque, ¿sí? Para la clasificación de los tallos. Y la primera labor cultural es quitar las hojas basales de los tallos, ir clasificando por tamaños desde 35 centímetros, 40, va de 5 en 5, 35, 40, 45, hasta más de 90 centímetros en cada uno de los tallos. ¿Sí? Y mencionaba yo la eliminación de hojas basales para poder hacer bien el paquete. Y a mí me gustaría que pudiéramos ir nosotros allá a Huazotepec para que hicieran esa práctica de el empaque, de elaboración de un bonche, de elaboración de este paquete de 25 tallos por paquete. ¿Sí? Selección del tallo por tamaño. Se puede hacer en un receptor, como lo ven ustedes ahí, o puede hacerse también en una estructura, ¿sí? de alambrón, donde ya vienen las medidas y la planta puede irse colgando para que ya se junte un bonche de más de 25 y que lleve al empaque, se lleve a la formación del paquete. En la formación del paquete tenemos nosotros ahí de preferencia por colores, y hay gente o el mercado pide una combinación de colores. Una combinación de colores. Una vez que está hecho el paquete, se puede regresar a la cámara fría a temperaturas de 10 y 12 grados centígrados. ¿Sí? Durante 2 o 3 días, listo para que cuando esté el mejor momento de mercado pueda llevarse. Recuerden, muchachos, por lo menos se necesitan 2 días, sí, mínimo, para poder llevarlo al lugar, sí, final del consumidor. Entonces, si tenemos plantas para el 10 de mayo, se tienen que estar cortando listas, preparadas el 8 de mayo. Si quieren plantas para el 14 de febrero, deben estar las plantas listas el 12 de febrero. Por lo menos mínimo 2 días para que pueda llevarse, ¿sí?, aún a la exportación o a los mercados más retirados. Para ello, pues se tiene que tener un registro de, primero, del lote del invernadero, dónde se cortaron, a qué hora se cortaron, quién fue el cortador, ¿sí?, qué variedad se manejó, para que se lleve un registro si tenemos problemas de alguna enfermedad, de alguna plaga, o bien de una buena aceptación en el mercado. Sí. Todos esos registros se tienen que hacer. Muchos de los productores no están acostumbrados a registrarlas, porque implica pagar mano de obra. Hay una persona especializada en el sistema de cómputo. En ese registro va la variedad, la calidad, el tamaño. Mencionaba el empleado, el número de paquetes,
si alguna descripción, el tamaño 50 centímetros, ¿sí? El producto que esté manejando, la variedad y si puede tener acceso a manejar también su historial de esa planta. Esto es importante para detectar algún problema. Después de ello, va otra vez a la cámara fría o a empaques, ¿sí? De acuerdo al tamaño. Si es para exportación, ¿sí? Igual una etiqueta de la empresa. Debe tener agua. El tallo debe llevarse en forma hidratada para preparar el termoquín, ¿sí? Y ahí estamos ya listos, cargando, pues, está cargando el tráiler con termoquín. Imagínense cuando se lleva para zonas, para fechas importantes, no solamente a nivel nacional o para la exportación, sino que cuando se tiene la calidad, el mercado lo paga. El mercado tiene la facilidad de tener plantas de buena calidad. Sí. Y bueno, en esta imagen podemos ver y resumir las labores culturales, ¿sí? La formación de basales en la primera imagen, el desarrollo de las plantas o la formación de estructuras, ¿sí? La colecta o la cosecha de los tallos, la hidratación de los tallos, el arrastre de los invernaderos al empaque, el llevado de los tallos, y una vez de la hidratación a la selección de los tallos, listos para que puedan ser en paquetes, ya sea que se maneje al mercado nacional o se maneje al mercado de exportación, los tallos deben estar hidratados totalmente. ¿Sí? Aquí tendremos unas imágenes de cuando hablamos de plantas con ramillete, ¿sí? Que son mini rosas, que también podemos hacer el aclareo, dejar 3, 5 máximo botones por tallo. Y aquí se va a hacer la poda del botón principal, en algunos casos, ¿sí? Y esto depende del mercado, depende de la aceptación. Generalmente cuando quieren ramilletes se va para Japón o para Rusia, ¿sí? O en este caso, cuando hay un evento importante como son los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, que requieren ramos o buquet, ¿sí? Para premiar a los ganadores o a los que participaron. No sé si tengamos algún comentario, muchachos, acerca de, después de que tengamos el tallo ideal, ustedes puedan tener lista la planta para el mercado, cómo se hace el paquete. Estoy preparando algunas imágenes de ir paso por paso a preparar los paquetes de 25 tallos. Se ponen 4 superiores, luego se pone abajo otros 4 y luego se van manejando otro nivel de superior y otro inferior, dando en realidad 25 tallos. No está complicado, pero sí es importante tener, sí, se puede ir presionando hasta con un tabique forrado para que no se manche el tallo. Y quisiera que esto lo hiciera también en video. De hecho, le pedí a uno de los compañeros que trabaja en el empaque que hiciéramos un pequeño video de cómo se va a hacer el bonche. El bonche, que es importante, y tener los tallos mínimo a una altura de 40 centímetros. Digo, se puede vender a 35, pero cuando tenemos una altura que ya rebasa los 60, estamos hablando de un mejor precio.
estamos hablando de un mejor destino del mercado, que puede ser para exportación. Y como comentario, la empresa de Puebla, de Huazotepec, Flores de la Sierra Mágica de Puebla, el 90% de los tallos tienen la calidad para la exportación, tienen la calidad para un mercado, ¿sí? Porque el tallo llega a alcanzar una altura de 1,20, el tallo, 1,20, 1,30, ¿sí? Metros de longitud. El botón, una longitud de 7 y hasta 9 centímetros de longitud. En algunas variedades hasta 11 centímetros. Pero de 7 a 9, el botón floral es una buena calidad. Cuando hablamos nosotros de plantas en ramillete, van a ir por 10, 12 tallos en ramillete. No se van a empacar de una forma, sino se hace exactamente lo que sería un ramo. ¿Sí? Y así se van haciendo los bunches. Para que el mercado tenga disponibilidad, tenemos que hablar por lo menos de 2 días en la preparación de los paquetes. Un día cuando tenemos mercados cercanos. O si tenemos que llevarlos, pues debe ser el vuelo de avión ya programado para que llegue el momento más fresco a la planta. También se pueden almacenar cuando el mercado se ve que es bueno y si en un momento se han adelantado las flores, los tallos ya preparados a temperaturas de 7 grados centígrados durante 10 días, una semana. También se pueden almacenar, ¿sí? No, una vez que se hidratan, ¿sí? Se puede almacenar en seco, pero tenemos que sellar el tallo. La parte del corte del tallo tenemos que sellarla con cera y se puede almacenar en seco. ¿Por qué? Porque el tallo ya se hidrató, se sella la parte de abajo y se mantiene ahí en un crecimiento lento. ¿Sí? También se puede almacenar, pero lo máximo que se puede almacenar para mantener un tallo más fresco son 10 días. Ya cuando se almacena 15, inmediatamente se va a dar cuenta que ese tallo estaba almacenado porque a la exposición de una temperatura alta, las plantas empiezan a marchitarse. En cambio, un tallo recién cortado pues va a mantenerse turgente, firme. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, muchachos? No recuerdo si... Perdón, nuevamente. Profe, buenos días. Buenos días. ¿Por qué es importante poner el número de empleado en los datos? Porque los empleados generalmente son personas que lo hacen el trabajo con mayor responsabilidad, que cuidan las normas, que cuidan lo que se debe requerir para que la planta no vaya o no haya un reclamo en el mercado. Y es una forma de, si el trabajo lo hace bien, de darle un incentivo al trabajador, de darle un apoyo, de compensarle. Y si se pone y hay un reclamo, pues decirle al trabajador, mira, tenemos este problema, tenemos que cuidar este detalle. La otra, cuando se tiene una demanda, muchachos, de oferta, pues, no una demanda judicial, no, cuando se tiene en un buen mercado, el trabajador va a tener no solamente su horario normal de 8 horas de trabajo, ¿sí? Ustedes se van a dar cuenta cuando entrevistan a la gente de empaque en las fechas importantes como el 14 de febrero, el 10 de mayo o en diciembre, pero más en mayo y el 14, que trabajan las 24 horas. En realidad trabajan las 24 horas durante tal vez 2 días. ¿Sí? Están cosechando a un botón un poco cerrado.
Y entonces, si tiene el número de empleado, ellos saben si esta persona trabajó las 24 horas o más tiempo extra. Y es para ubicarlo, es para ubicar también, y yo creo que la empresa debe tener un sistema de motivar a sus trabajadores. Si les va bien a la empresa, debe irle bien a los trabajadores. Por eso se registra, porque un buen trabajo y no tener registro de quién lo hizo, pues estás pensando quién podría apoyar. Sí. Por esa razón. Y la otra también de registrar el origen del lote, de los tallos, es para ver la aceptación en el mercado. O si el lote tuvo algún problema de una enfermedad o de alguna plaga y no fue controlada, o aunque se controló en forma general, ahí hay mayor incidencia. Entonces se debe tener cuidado más en ese lote. Sí, tal vez ahí sea el foco de infección. ¿Sí? Entonces es bien importante etiquetar, llevar el registro. ¿Sí? Los colores, la demanda en el mercado de mayor color, si es el rojo, si es el blanco, si son amarillos o son colores o variedades de bicolores para que la empresa pueda implementarlo. Aunque ustedes no lo puedan creer, pero hay variedades que solamente son aceptadas durante una época muy corta. Su flor es aceptado en un periodo muy corto, de 2 o 3 años. Entonces, aunque se haya puesto una cantidad de una superficie grande de esa variedad, se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar porque no tiene mercado. En Chapingo ha sucedido de que la empresa dice, Chapingo, tengo estas variedades y yo se las quiero obsequiar a la universidad. Aparentemente es un buen gesto, pero son variedades que no tienen mercado. Y la universidad pues la recibe, pues viene casi regaladas y hacer investigación, pues para eso puede ser, para hacer investigación. Pero debemos también tener cuidado de que debemos de estar dando o manejando materiales novedosos, materiales que permiten el mercado a ser aceptados. Sí. Porque un productor te va a decir, o una empresa, ya tengo el paquete técnico o mejoras de un paquete de una variedad. No, pero esa variedad ya está fuera de mercado. ¿Ya para qué no las enseñas? Si ya está fuera, no se vende. Sí, y eso pasa mucho en Nochebuena y pasa mucho en Rosal. Ahorita las variedades más importantes pues es Freedom, la más importante de color rojo en Rosal, y la Samurai. Y hay otras más, pero es importante siempre llevar un registro de qué variedades son importantes en el mercado y en qué época. ¿Sí? ¿En qué época sería lo más adecuado para que podamos producir esa mayor cantidad? En Aguazatepe, Puebla, se empezó con 2 hectáreas. Ahora se tienen 10 hectáreas, se está programando ampliar a 15 hectáreas. El final del proyecto está para 30 hectáreas. ¿Sí? Y se sigue incrementando. En estos días me mandaron unas fotografías de estos chicos que están allá, que son chapingueros, con tallos de 1,40 de longitud. Tallos de 1,40 de longitud. Sí, estamos hablando de que son climas cálidos, buena temperatura, y está sacando esa cantidad, esa calidad de tallos. Ahora hay que ver, como estos meses después de mayo, en junio, julio, los precios decaen, los precios bajan. Entonces ahí tenemos que buscar la forma de tener el crecimiento de la planta. Sí. Pero si hay buen mercado, tenemos que seguir produciendo. De ahí que la fertilidad, de ahí que la nutrición es importante, muchachos. De ahí que la fertilización en los cultivos
debemos saber qué productos utilizar. ¿Sí? Sabemos, hay el mercado de los productos, de los pesticidas, de los fertilizantes foliares, es muy grande. Y así como le mencionaba, hay gente que utiliza el agua oxigenada para algo, le ponen una etiqueta, le ponen pequeña marca y dice que no es agua oxigenada, es otra agua milagrosa. Y la vende muy cara, ¿sí? La vende muy cara. Pero aquí no nos interesa mucho, ¿sí?, ver como tal la marca del producto. Nos interesa conocer los principios, nos interesa conocer el manejo, para que ustedes puedan hacer una recomendación. Si no se encuentra ese producto, lo encuentran en otra marca, en otra presentación, y el chiste es que ustedes puedan, ¿sí?, aplicarlo y resolver el problema. Bueno, no sé si hay otro comentario. Vamos a hacer un video sobre el empaque, o bien una plática que voy a enlazar con ustedes, que se va a programar en la fecha, en la hora de clases, una plática. Y si no puedo por los horarios de ambos o de diferentes grupos, pues un video que lo voy a enviar a cada una de las plataformas para que ustedes lo analicen, lo vean, ¿sí?, que no tengan dudas o comentarios. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Si se dan cuenta, ya estamos tratando de integrar cada conocimiento, cada manejo en la planta. Por eso me interesa que cada equipo, por ejemplo, el que está viendo el triacotanol como producto, el que esté viendo la urea foliar deslizada, porque debemos saber plagas y enfermedades. De una otra manera, ya hemos estado viendo que puede haber deficiencia y tenemos que conocer las deficiencias por cada elemento. Pero no solamente en Rosal, sino también vamos a conocer la Segerbera, la vamos a conocer en Nochebuena, ¿sí?, la vamos a conocer en Anturio o en Alcatraz. En el Alcatraz, el grupo de las calas, que es la familia de los alcatraces, pero es de colores, ¿sí? Una planta de maceta está en 250 pesos, en 300 pesos. Alcanzó el precio de una orquídea en maceta, alcanzó el precio de un anturio en maceta, de 150 hasta 350 pesos. Y ahí se requiere realmente el manejo. Por eso vamos a iniciar con el fotoperiodismo. Y de igual forma que hicieron ustedes el mapa conceptual o el cuadro conceptual acerca de la poda, y en este caso de la poda de dominancia apical, ahora van a hacer el trabajo en forma individual acerca del fotoperiodismo. ¿Cómo va a influir el fotoperiodismo? ¿Sí? El conocer el fotoperiodismo. Por ahí recuerdo mandarles, que les mandé un video, en este caso lo hizo mi hija, ¿sí?, en una práctica en preparatoria, ¿sí?, acerca del fotoperiodismo. Entonces ahora ustedes hagan ese cuadro conceptual acerca del fotoperiodismo, porque vamos a ver plantas que van a responder al fotoperiodismo. Y así como en el cultivo de Rosal, ¿sí?, que fuimos viendo parte por parte de su manejo, aunque falta ver plagas, sí, pero eso va a ser de forma más general para todos los cultivos. No me preocupa. A mí me interesa que ustedes conozcan el manejo, el principio, sí, los cálculos que ustedes hicieron, las partes por millón, como también de los gramos por metro cuadrado o kilogramos por hectárea. Ese fertilizante es la manera que ustedes deben manejarlo. Por eso doy un poco más de énfasis en esas tareas, en esos ejercicios, que lo hagan para que ustedes puedan dominar el conocimiento. Si ustedes lo van haciendo, no se deben preocupar por un examen, porque ya lo tienen ustedes dominado. No se deben preocupar ustedes por algo que tienen que memorizar.
No, esa es la intención, muchachos. Y como grupo van bien, yo les felicito. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan algún comentario o si algún equipo trabajó sobre su presentación. Algún equipo trabajó acerca de lo que le corresponde, acerca de esa, ya sea si el equipo va a trabajar sobre el triacotanol, si el equipo va a trabajar sobre la urea foliar desiodorizada o de los microelementos, ¿sí? En forma de aplicación foliar o del agua oxigenada o del caldo bordelés, que es también importante lo que vamos a ver. ¿Dudas, comentarios en el manejo de rosal? Tengo pendiente el video de toque de hoja y ahora también el video acerca del empaque del rosal. Pero dudas y comentarios acerca de ello. Y también vamos a hablar de la poda estipular. Sí, también estoy haciendo una presentación exclusivamente de la poda estipular. No sé si lo convierta después en video, pero la poda estipular es porque va a brotar las yemas estipulares o axilares de la yema principal. Y esas yemas van a generar un mayor follaje, que de ahí van a generarse yemas para corte, para botones florales, ¿sí? Para una fecha en agosto, una fecha en noviembre, una fecha agosto-septiembre, perdón, que tiene mayor precio. Y la poda en vez de sacrificio es cuando usted elimina una etapa de un tallo que no tiene precio, pero ahí genera un brote. ¿Sí? Entonces, estoy dando en forma resumida algunas cosas que me interesa que ustedes manejen, muchachos. Que ustedes tengan claro para que podamos nosotros, ¿sí?, establecer una programación de un cultivo. Ha decidido producirlas a una sola hilera, sus ventajas. Ha decidido producir el rosal a doble línea, a doble hilera, ¿sí? Entonces queremos cuidar. Si alguno de ustedes ya ha hecho el enraizamiento de la estaca, a mí me gustaría que lo vayan haciendo, que me vayan mandando alguna imagen. Si no es rosal, que sea de otra vareta, de otro material, pero háganlo, muchachos. ¿Comentarios, dudas? Profesor. Adelante. Profe. Adelante, por favor. ¿Solamente se pueden almacenar 10 días o es solamente para el almacenamiento en seco? Es que me confundí en esa parte. El almacenamiento en seco, una vez que se hidrató, una vez que se hizo el empaque, se sella la parte de abajo con cera. Y se puede, así el empaque en esa caja, hasta almacenar 10 o 15 días. Se puede, ¿sí? Y a veces se han encontrado que dura hasta 4 semanas, sin perder mucho la calidad de los tallos. Y cuando se almacena hidratándose el tallo, máximo debe ser 10 días a temperaturas de 7 a 12 grados centígrados. 7 es la temperatura que más se maneja. Sí, pero como siempre hay una variación de 2 grados centígrados, programa usted el timer y programa usted también la temperatura. Generalmente va a variar 2 grados centígrados. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos que se puede almacenar máximo 10 días para que no pierda su calidad los tallos rurales. Porque cuando son más de 10 días y la planta se puede ver bien, pero a la hora de exponerlas al mercado, de exponerlas en la florería, si tienen incidencia directa de los rayos del sol, se van a empezar a marchitar. A veces no duran ni 2 días urgente la planta. A veces no más dura el evento. Y eso demerita la calidad y el mercado.
Entonces, podemos almacenarla, sí, pero cuando mucho 10 días. Y en el almacenamiento en seco, de hecho hay varias investigaciones, es bueno, pero tenemos que sellarlo y ya cuando se saca al mercado, es decirle al consumidor o decirle al florista o al detallista que va a cortar los tallos y debe inmediatamente hidratarlos. Debe hidratarlos, pero también en un lugar sombreado, para que la planta no tenga ese cambio drástico, como estaban sus condiciones de almacenamiento. De igual forma, tienen que, esos paquetes que salen de almacenamiento de más de 10 días, tienen que llevarlo a un lugar sombreado, hidratarlo, hacerle un corte de 2 centímetros en la base del tallo, un nuevo corte, y hidratarlos a temperaturas ambientes, pero en un lugar sombreado, ¿sí? Para que la planta o el tallo vaya otra vez tomando su urgencia, vaya tomando condiciones a la que está, ¿sí? Porque es un cambio drástico de las condiciones que estaba a lo que va a estar. Entonces, se pueden hacer. De hecho, en gladiolo, cuando vemos el cultivo de gladiolo, también se puede almacenar los tallos. En gladiola se pueden almacenar los paquetes que pueden ser de 144 tallos o pueden ser de la mitad de esos 144, porque son 12 docenas o son 6 docenas en gladiolo. Se puede almacenar, como tiene un ramillete de inflorescencia, tiene una inflorescencia, no es un ramillete, tiene una inflorescencia. La parte terminal del último botón, ¿sí?, se puede dañar por tanto tiempo de almacenamiento. Y eso se puede descubrir porque hay un secado del botón, un secado del último botón, ¿sí?, que está cerrado. Y hay un secado en la punta de ese botón. Implica que ese tallo estuvo mucho tiempo almacenado, ¿sí? Digo, cuando la gente va a comprar tallos de gladiola, se fija mucho que ese último botón no esté dañado, no se vea seco en la punta, que se vea verde, turgente, significa que estuvo cortado y poco tiempo almacenado. Entonces, vamos a ver algunos efectos de almacenamiento en frío. Y las temperaturas que se van a manejar en almacenamiento debe estar en general en promedio 7 grados centígrados, un rango de 7 a 10 grados centígrados. Y se tiene almacenamiento hasta a veces más de 4 semanas. Pero aquí tenemos que tener en cuenta después el tratamiento para que la planta no resienta ese cambio brusco y se va a manifestar en la apertura floral, en la duración de post cosecha, 2 días, 3 días. Un tallo de rosal recién cortado y hidratado mínimo debe durar mínimo 10 días como flor abierta. ¿Sí? 10 días, cuando dura menos, significa que estuvo mal hidratado o tuvo más tiempo almacenado. No sé si hagan comentario más o pregunta. Profe. Sí, adelante, por favor, Catalina. ¿No hay tratamientos para que se alargue el tiempo de anaquel, pues, de la planta? De cosecha. Ajá. Sí, cómo no. De hecho, el tratamiento más importante es que evitemos que el agua esté contaminada, que no tenga bacterias. Generalmente debe ser en agua limpia la hidratación, aunque es muy difícil en los empaques por la cantidad de tallos que se maneja. Pero si llega al destino final, llega al florista o llega al consumidor, lo más importante es que podamos eliminar un centímetro de tallo, la parte de abajo, y ponerlos en agua limpia. Porque el problema de que la planta o el tallo se marchite es por un ataque de bacterias. El ataque de bacterias. Entonces, se habla de ponerle un bactericida. Y a veces utiliza mucho el Mejoral o la aspirina, ¿sí?
una media tableta por cada 5 litros de agua o por 1,5 litros de agua. Otros utilizan 10 gramos o no más de 10 gramos de azúcar para darle supuestamente algunos nutrientes al tallo. Pero cuando aplicamos azúcar y no son los gramos medidos, debe haber un rango de 4 o 5 gramos, ¿sí?, de azúcar. Y hay gente que le pone más, pues sale contraproducente porque es un medio de cultivo para bacterias, el agua con azúcar. Entonces, en vez de que nos dure más el tallo, nos va a durar menos, ¿sí?, porque se desarrollan las bacterias. Entonces, también hay productos comerciales, ya, que las empresas aplican, ¿sí? Y hay un sobrecito que tiene una marca, Floravida, o que tiene una marca, que se lo disuelven, ¿sí? Y puede tener mayor duración en post cosecha. Pero aquí lo importante es que el tallo no se desarrolle en las bacterias, porque las bacterias son las principales causantes del marchitamiento de los tallos. Y lo otro, que no tengan tiempos, ¿sí?, en los tallos fuera del agua, prolongados. ¿Por qué? Porque no solamente el tallo absorbe agua, sino que también cuando está fuera del agua el tallo, pues va a entrar oxígeno. El oxígeno va a romper, o el aire que absorbió va a romper la columna de agua. Y entonces se van a marchitar los tallos, se van a doblar. El botón va a estar bien, pero el tallo va a estar marchito, va a estar doblado. Entonces, para evitar que, una vez, si tenemos ese problema de que entró oxígeno o aire al tallo y se están marchitando los tallos o se están doblando, lo que tenemos que hacer es poner los tallos, ¿sí?, en un recipiente con agua, pero que no estén en forma vertical, sino que estén en forma horizontal. Que estén en forma horizontal, que estén sumergidos en el agua en forma horizontal, para que el oxígeno salga. Entra agua, pero también desplaza el oxígeno. Es más fácil que salga en forma horizontal, ¿sí?, que tuviéramos que sacarlo en forma vertical, que la planta lo absorba y lo libere. Entonces, es una práctica muy común. Cuando vean que ustedes los tallos están doblándose, es porque les entró oxígeno. Entonces, en un recipiente amplio, donde puedan caber los tallos, déjenlos 1 hora en forma horizontal. Ahí. Cuando ustedes lo sacan, el tallo tomó agua, desplazó el oxígeno, el aire que entró, que rompió la columna, y entonces ya van a estar turgentes otra vez. Van a estar de una manera como si estuvieran frescos. Entonces es un estilo, una práctica muy común. Y lo hacemos en Rosal, se hace en Gerbera. Más en Gerbera, perdón, unos ponen un popote, otros le ponen un alambre, otros le ponen un cono para que no se doble el tallo. Porque como en Gerbera es un tallo esponjoso, tiene mayor área o mayor espacio poroso, entonces se puede romper la columna de agua, por eso los tallos se doblan. Entonces en Gerbera usan una maña de poner un popote color verde, un alambre, ¿sí? Pero si esa persona pusiese los tallos en forma horizontal, se desplaza el oxígeno entre el agua y los tallos son turgentes igual. O sea, hay una manera de que se pueda manejar más en post cosecha, ¿sí? Pero aquí lo importante es que el agua no genere bacterias, ¿sí? Que los tallos no tienen bacterias. Y hay mercados donde las plantas están en agua, pero esa agua ya tiene muchos días, ya tiene hasta un o característico de las bacterias. Entonces, nosotros tenemos que evitar un agua contaminada, un agua sucia.
Todos los tallos se deben hidratar con agua limpia y ponerle algún bactericida. Si es un bactericida líquido que no turbe el agua, mejor, porque se dan cuenta. ¿Sí? Y con agua limpia, cambiar el agua por lo menos diario, cambiar esa agua, cambiar esos tallos a otra agua limpia. Y entonces van a tener mayor durabilidad en post cosecha. Y cuando veamos orquídeas, se dan cuenta que como tienen un tallo, ¿sí? Que ahí, y como la planta tiene un hábito epífito, son más durables en post cosecha. Una orquídea te puede durar prácticamente 21, 30, 35 días sin que se marchite. Una orquídea. Sí. Un tallo de anturio igual, ¿sí? En comparación a una gerbera. Pero si la gerbera le vamos cortando el tallo y va hidratándose más rápido, podemos que cortemos todo el tallo y la flor está turgente en el cultivo de la flor de gerbera. Entonces, tenemos que evitar que el agua esté contaminada, que el agua esté sucia. Se debe hidratar, sí, pero con agua limpia. Si le podemos poner algún bactericida al agua, pues vamos a tener mayor durabilidad en post cosecha de los tallos. Y háblese de cualquiera, no solamente del rosal, de muchos de los tallos de corte. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Pregunta, muchachos. Yo, en caso de que quisiera hacerse un cambio de variedad, ¿sería renovando por completo la plantación o podría dejarse la variedad anterior como un interinjerto como en frutales? Si se puede dejar injertar, estarías ahorrando ese tiempo. ¿Sí? O sea, porque tienes que conseguir la variedad y puedes bajar a injertar, y como tus basales ya tienen un grosor de 2, 3 centímetros o tal vez están mayor arraigados, puedes implementar un tipo de injerto. Obviamente que el de yema es el mejor en el caso de rosal, pero puedes implementar otro tipo de injerto y si es viable, sería a todo dar. Por esa razón, lo que están mencionando es que ustedes puedan injertar una vareta de rosal y después la lleven al proceso de enraizamiento. Yo les menciono, y esto es lo que estoy tratando de hacer en un sistema cerrado, de tener vareta, injertar la variedad que tiene demanda en el mercado y luego llevarla al enraizamiento. Precisamente para lo que acabas de mencionar, Ángeles, porque el mercado es a veces muy exigente y el mercado prefiere a veces novedades, ¿sí? Es cierto, es el color, pero a veces prefieren novedades, porque tienen un aroma, porque duran más en post cosecha, porque son menos problemas para el manejo de los arreglos florales. Entonces, esa es mi intención, de que podamos presentarle ahora a los productores una planta injertada y enraizada, para que si no hay una aceptación, se pueda sustituir rápidamente. Se puede sustituir rápidamente, pero también, o sea, yo no lo he intentado, en realidad, pero es una buena propuesta de hacer un interinjerto, ¿sí? Y tal vez tengamos flores de un color, o injertar en el patrón ya enraizado, en el terreno definitivo, ¿sí? Pero tenemos que hacer una práctica de eliminar el injerto, provocar un brote en el portainjerto y de ahí injertarlo. Digo, es una propuesta, no sé qué tan viable sea, pero yo creo que es importante proponer y hacerlo, ¿sí? Si esa verdad si no sabe que no arranque, vamos a cortar el punto de injerto, vamos a provocar en el portainjerto injertar. Sería una buena propuesta, pero no sé qué tan viable sea.
¿Algún otro comentario, muchachos? ¿Duda? ¿Sí quedó claro en manejar Rosal? Si tienen los principios para poder, digo, si podemos comentar mucho de ello. Podemos comentar porque tenemos que acercarnos con los... Digo, desafortunadamente, no solamente es que a través de videos, ¿sí? Pero ya pronto, si se vuelve a restablecer las clases, vamos a tener que entrar con los productores. O bien tenemos que nuevas fichas técnicas. Sí, de hecho, voy a compartirles algunos parámetros de algunas fichas de trabajo de estancia preprofesional, de determinar los parámetros en cada evento, de los cuidados que se deben llevar para que se vaya haciendo un formato que tenga registrado las normatividades del manejo de cada etapa del Rosal. ¿Alguna pregunta más? Profesor. Adelante. Buenos días, antes que nada. Bueno, no es parte del curso, pero me gustaría a mí conocer esa empresa en Aguazotepec, porque me queda bastante curioso. Oye, pues te paso los teléfonos. Estamos esperando gente de estancia, porque como ahorita no se pueden programar a la empresa, pero ahorita están esperando. Y te voy a pasar el teléfono de don Carmelo, que es el hermano del dueño, y a todos. Y el teléfono de los técnicos, que son chapingueros, Ángel, Miguel, y su apellido de otro muchacho es Pacheco, Eliseo, que son los más responsables de esta empresa. De hecho, y también compañerita de David Chapinguera, y puede trabajar. Además, Ulises, te puedo encargar hasta un video ahí con ellos. Entonces, si por WhatsApp me voy a poner en el grupo para que esté cerquita, ¿sí? Podamos ir. De hecho, yo tengo planeado ir entre 15 días o 20. Esa de Oaxtepec, yo iría, me gustaría a mí ir ya sea el viernes o un sábado, para que si gustas, Ulises, podamos ponernos de acuerdo y ya pueda, o los que gusten llegar por allá, o que los que sacamos de aquí de Texcoco, para que yo pueda presentar a la empresa y puedan hacer esas actividades con ellos. ¿Sí? De hecho, ¿cómo les puedo? Son muy solidarios con la gente de Chapingo, con los compañeros también, para poder aprender y manejar el cultivo. De hecho, desean invertir en ustedes más tiempo, conocimientos en el cultivo, para que se queden a laborar ahí con ellos. Ellos tienen la mentalidad de invertir en sus trabajadores, tienen que invertir en sus técnicos. Y estoy claro que la vista es, si nos va bien en la empresa, en una fecha especial, se tiene que recuperar y tiene que apoyar a los trabajadores. A los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque si les fue bien, si hubo una excelente venta y una buena programación para una fecha especial, hablamos de 10 de mayo, 14 de febrero. La verdad es que ellos dicen, ¿saben qué nos fue bien? Se vendió el tallo no en medio dólar, sino en $1. ¡Wow! Un buen el paquete más de $1, adicional $1 más. Entonces, claro que va a apoyar a sus trabajadores. ¿Sí? Pero como no, Ulises, no, que a veces recuerden, muchachos, porque como estoy preparando otros materiales,
tiempo, y cuando yo tengo que irme a tal parte, ya no pude ir. ¿Sí? Pero con todo gusto, ¿eh? Y no solamente a un compañero, a todo el grupo, muchachos. O sea, tenemos que hacerlo práctico. Afortunadamente, ya creo que ya está para abrir a las empresas con los trabajadores, con el cuidado respectivo. ¿Sí? Me decían los trabajadores, pero si aquí estamos a una distancia de más de 5 metros por cada trabajador, claro que estamos respetando la sana distancia. Me decían otros, aquí estamos en una hectárea, hacia 100 metros de distancia. No es ese problema. También afortunadamente ayer me tocó la vacuna, ¿sí? Por parte como maestro. Entonces, ya nos vamos cuidando, nos vamos protegiendo. Ustedes están muy jóvenes, tienen mucha... Yo creo que realmente a lo mejor no van a necesitar la vacuna. Tienen la resistencia de los anticuerpos. Porque están muy jóvenes. Entonces, yo en ventaja para que se pueda abrir y ir a visitar las empresas. Sí, nos tocó la vacuna y la esposa, entonces estamos más que protegiéndonos para mí. El día que nos podamos ver, nos protegemos ambos, ¿sí? Sin problema. Entonces, por eso me gustaría. Y si no, Ulises, fíjate, Flores de la Sierra Mágica de Puebla, ¿sí? Flores de la Sierra Mágica de Puebla, ya están los contactos. Y si vas a contratarte con el contador, me acuerdo su nombre, nomás dice que eres, o cualquiera de ustedes, muchachos, cualquiera de ustedes, el contacto, que son estudiantes de Chapingo y que este contacto fue dado por un servidor o cualquier empresa que ustedes pueden comunicarse con ellos. Servando se llama el contador. Generalmente cuando ustedes se contactan abriendo, buscando Flores de la Sierra Mágica de Puebla, y quien le va a contestar es el contador, se llama Servando. Entonces él nos conoce muy bien, pues hemos dado muchos cursos de capacitación con ellos. Ya te puedes enlazar sin problema, ¿sí? Y te puedes poner de acuerdo con ellos, y te puedes poner de acuerdo con el ingeniero Miguel Ángel o con el ingeniero Ulises, digo Eliseo, si me estoy confundo, Eliseo. Entonces, no habría problema porque puedan tener ustedes un acceso más, el momento que ustedes quieran, ¿sí? Y también la gente que está cerca de Villaguerrero puede darles los nombres de algunas empresas, la de Coatepe Harinas con el ingeniero Hugo Domínguez, ¿sí? O con el ingeniero Manuel, aquí igual por Huauchinango, ¿sí? Que están deseosos de conocerlos a ustedes, de tener un grupo de Chapingo, para compartirles sus experiencias, su conocimiento. O en Puebla, allá con el ingeniero Eri, bueno, hay varios contactos, muchachos, muchos contactos. Si me ayudan a ubicarme con ellos, puedan ustedes tener un acercamiento a la práctica. Pero como unos 20 días, Ulises, ya en Aguazotepec. ¿Algún comentario más, muchachos? Gracias, profesor. ¿Alguna duda? En Rosal, vamos a ver plagas y enfermedades. Y ustedes tienen que hacer una cámara húmeda para poder que se desarrollen hongos y bacterias. Voy a mandarles una presentación de cómo van a hacer ustedes, pero antes de eso, quiero que trabajemos el cuadro conceptual sobre el fotoperiodismo. De hecho, la siguiente clase del miércoles
vamos a hablar acerca del fotoperiodismo. ¿Sí? ¿Y qué sería el fotoperiodismo? ¿Qué sería el fotoperiodo primero? ¿Qué sería el fotoperiodo? La relación de horas luz y horas oscuridad en un lapso de 24 horas. Muy bien. Y entonces ese es el fotoperiodo. ¿Y el fotoperiodismo? Es la respuesta que tienen las plantas. ¿Periodo? Es la respuesta a floración que tienen las plantas en la duración de horas luz o horas oscuridad. Entonces, además es la respuesta a floración. Con eso está bien entendido en base a las horas oscuridad o horas luz. Y ahí van ustedes a notar la clasificación de plantas de día corto floración y de plantas de día largo floración y de plantas neutras. ¿Sí? Y también requieren, y en el fotoperiodismo, las plantas que ponen el fotoperiodismo, tenemos 3 conceptos importantes que ustedes deben recordar siempre. Semanas de respuesta a floración. O sea, en el momento de que iniciamos el tratamiento, ya sea de horas oscuridad, ¿sí? En el caso de Nochebuena, estamos hablando de 12 horas, 20 minutos de oscuridad. En caso de crisantemo, necesitamos 10 horas de oscuridad. Fíjense, en crisantemo requieren 10 horas de oscuridad. En Nochebuena se requiere de 12 horas, 20 minutos de oscuridad. Podemos pensar que crisantemo es de noches cortas y la Nochebuena es de noches largas. Los cultivos necesitamos las semanas de respuesta y va a haber cultivares o va a haber en uso de 2 cultivos respuesta de 9 semanas en lo general y de 10 semanas, la mayoría de las plantas. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el primer dato. Semanas de respuesta a floración. La mayoría va a estar de 9 a 10 semanas. Algunas pueden estar de 8, de 7. Algunas pueden estar arriba de 11, 12 semanas de respuesta. Pero la mayoría de los cultivos va a estar entre 9 y 10 semanas de respuesta. Significa que nosotros o ustedes van a utilizar su programación a 10 semanas de respuesta. Del momento que inicia el tratamiento de las horas de oscuridad que necesitan. También necesitan el tiempo o los ciclos o los días que requiere de esa yema vegetativa se induzcan a una yema reproductiva. En otras palabras, ¿cuántos ciclos inductivos requiere? Y aquí en crisantemo necesita de por lo menos 7 noches consecutivas de 10 horas de oscuridad. O sea, requiere de 5 a 7 ciclos inductivos. O sea, noches de 10 horas de oscuridad. En cambio, Nochebuena requiere, ¿sí?, de 9 a 11 ciclos inductivos, o sea, de 9 a 11 noches largas de al menos de 12 horas, 20 minutos de oscuridad. ¿Sí? Ya llevamos 2 conocimientos. La semana de respuesta y el número de ciclos inductivos de acuerdo a las horas de oscuridad que requiere cada planta o cada variedad. Vuelvo a repetir, el crisantemo requiere de 5 a 7 noches consecutivas de 10 horas de oscuridad. Nochebuena requiere, ¿sí?, de 9 a 11 noches consecutivas de periodos de 12 horas, 20 minutos de oscuridad. Ya estamos hablando
nosotros de lo que sería, ¿sí?, el manejo del fotoperiodismo. Tenemos la semana de respuesta, tenemos los ciclos inductivos o las noches consecutivas, pero también necesitamos las horas de oscuridad que requiere. Las horas de oscuridad. Crisantemo requiere de 10 horas de oscuridad. Nochebuena requiere de 12 horas 20 minutos de oscuridad. De igual forma, cualquier planta que responda al fotoperiodismo, debemos de saber cuántas horas de oscuridad requiere. Crisantemo 10, Nochebuena 12 horas, 20 minutos, ¿sí? ¿Cuántos ciclos inductivos de esas horas de oscuridad requiere? Consecutivos. Consecutivos, que no tenga interrupción, para que se dé la inducción floral. En Crisantemo necesitamos de 5 a 7 noches consecutivas de 10 horas. En Nochebuena necesitamos de 9 a 11 noches consecutivas, ¿sí?, para tener esa inducción a floración. ¿Algún comentario o alguna duda de estos tres factores, que estamos hablando, muchachos? Tienen que tenerlo bien claro. Si estos tres factores nos lleva a una clase para entenderlo, continuamos. Si estos tres factores necesitamos llevar esas clases para poder entender ese manejo. ¿Sí está claro, muchachos, en esos tres principios de inducción a floración o de programación, ¿sí?, a floración, o determinar las noches, las horas de oscuridad que requiere la planta que va a responder al fotoperiodismo? Muchachos, es como si fueran preguntas de examen. Las vamos a ir viendo en cada cultivo, pero son los tres principios importantes. El número de horas de oscuridad que requiere. Esa es la primera. Segundo, los ciclos inductivos de esas horas de oscuridad. ¿Cuántas noches consecutivas requiere para que se dé la información de transformación de esa yema vegetativa a una yema reproductiva? Y luego viene la semana de respuesta. La semana de respuesta desde que yo inicio el tratamiento de oscuridad a tener una planta lista para mercado. Y entonces usted puede tener una planta de Nochebuena a mediados de noviembre para tener más tiempo de mercado. Si tiene el deseo de tener plantas de Nochebuena en enero, en marzo, en abril, usted puede tratarlas con tratamiento de oscuridad y puede tener esas fechas. Plantas floreando en Nochebuena. O en crisantemo. Usted va a crisantemo, siempre está en condiciones de floración. ¿Por qué? Porque tiene durante el año, ustedes hacen el trabajo de determinar las horas oscuridad y las horas luz durante el año, ¿sí? De enero a diciembre tenemos más de 10 horas oscuridad. ¿Y qué significa esto? Que crisantemo siempre está en condiciones de floración, porque requiere de 10 horas de oscuridad. Y como en todo el año tenemos más de 10 horas de oscuridad, crisantemo está en condiciones de floración durante todo el año. Entonces, para evitar que esta planta entre a floración, tenemos que interrumpir las horas de oscuridad
y por eso el crisantemo se le pone luz artificial durante la noche, ¿sí? Para romper esas 10 horas de oscuridad y tengamos en la planta de crisantemo crecimiento vegetativo. ¿Sí? En cambio, Nochebuena, ¿sí?, requiere de 12 horas, 20 minutos de oscuridad. ¿Qué significa? Que en el año, y si yo ya calculé las horas de oscuridad con ese programa que ustedes hicieron, va a implicar, se va a dar cuenta que a partir de noviembre, ¿sí?, en algunos lugares de la República, tenemos ya en forma natural más de 12 horas de oscuridad. ¿Por qué? Porque tenemos los equinoccios de primavera, donde el día dura 12 horas y la noche dura 12 horas. El equinoccio de octubre, donde el día dura 12 horas y la noche 12 horas. Pero la Nochebuena requiere de 20 minutos más de oscuridad. Entonces estamos hablando que en forma natural, las primeras semanas o las segundas semanas de noviembre, tendríamos nosotros las horas de oscuridad que requiere. Entonces podría tener floración la Nochebuena de noviembre a febrero. Son noches largas. Y durante el resto del año, en Nochebuena, estaría crecimiento vegetativo, no reproductivo. Y de igual forma, vamos a encontrar otras euphorbáceas, vamos a encontrar otras plantas que responden al fotoperiodismo. Entonces, me gustaría que empezáramos a indagar, ¿sí?, qué plantas, qué cultivos responden al fotoperiodismo, pero ahora más en el ámbito ornamental. En el ámbito ornamental, muchachos. Para que ustedes ahora puedan hacer su mapa conceptual y pueden hacer su cuadro conceptual o un pequeño video. Sí, porque las tareas en este caso van a tener un porcentaje que yo considero que deben manejarlo parte y hacerlo para que podamos aprender. Igual que el mapa conceptual, que tiene 15 puntos. Este puede tener esta tarea de fotoperiodismo va a tener 15 puntos. Y el que lo hace bien, le pongo 17 puntos. El que lo hace extraordinariamente bien, más allá de lo que le solicité, en vez de darle 15 puntos, yo le doy 17 puntos en su calificación final, muchachos. Por eso estos elementos los estamos manejando. Ahora empieza a ver sobre el fotoperiodismo, porque si manejamos las podas en rosal, pues vamos a entender cualquier poda y no vamos a tener problema por su programación. Y así va a haber otros cultivos que responden a las podas. Ahora vamos a hablar acerca del fotoperiodismo. ¿Sí? Y vamos a manejar crisantemo y vamos a manejar Nochebuena, para que ustedes puedan ir viendo cómo es el manejo del fotoperiodismo. Ya su compañera Abril ya comentó tanto que es el concepto de fotoperiodo y el concepto de fotoperiodismo. Ahora háganlo ustedes en ese mapa conceptual. Y esa tarea la tenemos y voy a ponerla, ¿sí?, ya en la plataforma con una fecha que va a ser hasta el próximo lunes, muchachos. Pero ya vamos a empezar a ver nosotros la clase de fotoperiodismo y vamos a empezar con el cultivo de crisantemo. ¿Algún comentario, alguna duda, muchachos?
Profe, Sí, Lorena. la tarea de fotoperiodismo ya la mandamos desde el 10 de mayo. Ustedes mandaron la programación de las horas de oscuridad, de las horas, mandaron la tarea sobre determinar las horas de oscuridad y las horas luz con el programa que les mandé. Ahora quiero que trabajemos ya con esos grupos. O sea, ahora quiero que trabajemos, ¿sí? Todo integral. ¿Cómo puedo yo aplicar el fotoperiodismo, el conocimiento del fotoperiodismo, la respuesta del fotoperiodismo, manejar? Y en especial va a ser Crisantemo y Nochebuena. O sea, va a complementarse con lo que ya ustedes ya hicieron. Porque quiero que esté más completo ese trabajo, ya con los elementos que estamos dando. Ustedes van a completar la información, ¿sí? Con lo que yo les mencioné de la tarea sobre la determinación y la precipitación del lugar. Ahora yo como al conocer al tener conocimiento de las horas de oscuridad y las horas luz de ese lugar, complementando con la latitud, la temperatura, la precipitación de ese lugar, ahora yo cómo puedo manejar, conociendo a Crisantemo, que requiere 10 horas de oscuridad, y Nochebuena, que requiere de 12 horas, 20 minutos de oscuridad, para inducir su floración, y requieren durante 9 o 10 semanas de respuesta. ¿Cómo yo lo voy a manejar? De hecho, el miércoles vamos a hablar acerca de Crisantemo, cómo yo puedo hacer que tenga un crecimiento vegetativo o se lleva una programación a una fecha en especial. Por eso quiero que esa tarea, y la voy a hablar en plataforma para el próximo lunes, que tenga ustedes elementos. Si usted me dice, profesor, necesitamos un poco más de tiempo, no habría problema. Le damos hasta el otro de este viernes en 8, para que tengan un buen trabajo, muchachos. A mí me interesa que puedan integrar esos conocimientos. ¿Sí, Lorena? Profe, gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario, chicos? Si no hay otro comentario, nos vemos el miércoles. Si tienen dudas o alguna situación de las tareas, dígame, por favor, para que vayamos nosotros reorganizando bien y tengamos nosotros claro lo que vamos a hacer. Si no hay comentario, nos vemos el miércoles. Que tengan un excelente día. Que la pasen bien, muchachos. Cuídense mucho. Igual usted, profe, gracias. Igualmente, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.